La mirada sobre lo indígena hunde sus raíces en la propia historia humana. Una historia en el sentido de relato que los grupos de poder construyen sobre las formas de vida, las creencias y costumbres de los grupos oprimidos. La primera antropología resultó muy fecunda en la producción de estos relatos de poder, las llamadas etnografías, que auscultaban las culturas primitivas con el fin de reducirlas a un objeto de estudio silente, inmutable y exótico. En cierto modo, esa mirada extrañada hacia un otro distinto que legitimaba la dialéctica de poder del imperialismo colonial se convirtió en seña de identidad de la antropología. Pero tendrían que pasar varias décadas para que las corrientes teóricas autocríticas dieran cuenta de la herida colonial de la disciplina y de la necesidad de mirar a las comunidades humanas desde otras perspectivas. El marxismo, la economía política, la ecología crítica, el feminismo, abrían la veda a los disensos. El mito de la objetividad, sobre el que había cabalgado históricamente el hombre blanco occidental, se desvanecía en el amanecer de las diversidades humanas. La historia quería volver a ser contada con otros narradores, con otras estructuras, con otros protagonistas. Pueblos indígenas de todo el planeta reclamaban su derecho a narrarse a sí mismos, en un proceso histórico de lucha por la apropiación de la imagen, de la voz y la palabra. Podemos decir que la representación indígena en el cine siempre ha existido, desde el inicio mismo del cine, ¿no? Solo que esa participación siempre fue pasiva, o fue, digamos, hecha con el control absoluto de la representación por parte de los directores no indígenas. Sin embargo, hay una historia que todavía merece la pena auscultarse, profundizarse, y es ver en los casos en que aparecieron indígenas en la pantalla del cine y después en la televisión, esa participación, cómo se dio. Faye Ginsburg, una investigadora neoyorquina, ha demostrado cómo el primer cine etnográfico, estamos hablando de la década de los 20, con películas como las de Robert Flaherty, su famoso Nanook del Norte o Nanook del Esquimal. En esa película, Nanook, que no era realmente Nanook, sino Alakar Aliak, participó no solamente como protagonista, sino que tuvo un papel decisivo, no solamente en labores de producción, sino también de escritura del guión, o por lo menos de diseño del guión. El origen de la comunicación indígena es multicausal, o sea, ha habido varios procesos que han ido entreverándose para dar lugar a este fenómeno complejo y plural y heterogéneo que es la comunicación indígena. Llamamos comunicación indígena a una multiplicidad de experiencias mediáticas que utiliza los pueblos indígenas con diversos fines y en diversos contextos. Entonces, bueno, para hacer así una genealogía, una de las cosas que hay que hablar es de experiencias de radios comunitarias o experiencias mediáticas que existen en América Latina y que han protagonizado o coprotagonizado pueblos indígenas, pues como pueden ser las radios mineras en Bolivia o radios que levantaron misioneros católicos, evangélicos en los años 50, 60, 70, como experiencias de las radios en la Amazonía peruana, por ejemplo. Pues estas fueron radios levantadas por misiones, pero que en ella participaban los pueblos indígenas y hubo un proceso de aprendizaje, ¿no?, de lo que era la comunicación. El filón estañífero más grande de Bolivia transmite Radio La Voz del Minero. Luego también hay toda una corriente importante, no olvidemos, que es la aportación que hace la propia antropología desde el proyecto del cine etnográfico, de la antropología visual, que primero quiere retratar al indio para hacer su documentación etnográfica y que después deriva también en ese despertar y darse cuenta de que no se puede seguir representando desde fuera a los pueblos indígenas, a los sujetos que también tienen mirada. A partir de los años 60, intelectuales indígenas como el boliviano Fausto Reinaga daban un paso al frente en el reconocimiento de la indianidad.
Sus obras desbrozaban el universo conceptual heredado de la colonia y alentaban a una descolonización radical del pensamiento. Aquella foto fija de las culturas primitivas, congelada en el tiempo, cobraba vida con una lectura diacrónica de la historia. Las teorías del cambio social alumbraban nuevas historias de gentes, cuyas formas de vida habían sido drásticamente transformadas por siglos de dominación política, económica y cultural. 5 de la mañana en las bocanías. Estas ideas iban sentando las bases de una epistemología crítica que acabaría irrigando todos los medios de expresión. Muy lentamente, a través de pequeñas experiencias de radio, de vídeo, de cine y con velocidades distintas según los contextos geográficos, otra forma de hacer comunicación empezaba a perfilarse. Soy Olimpia Palmar, soy indígena wayú del clan Ipuana, vivo en La Guajira. La Guajira es un territorio indígena que se comparte entre Venezuela y Colombia. Bueno, y ahí hacemos vida los wayú, que somos un pueblo indígena que nos movemos entre esta frontera que nos han impuesto, pero que hacemos nuestros grandes aportes como pueblos originarios en un proceso de resistencia frente a un mundo tan globalizado. Y hacemos una apuesta de poder mirar y sentir las cosas de otra forma, y es como nos han enseñado nuestros abuelos. Mi maquillaje es una forma también de comunicarnos. En él estamos expresando nuestras rutas, nuestro camino. Los puntos son pisadas, son huellas que uno va recorriendo durante la vida. Es por eso que generalmente hacemos un espiral, porque es así como concebimos la vida, es así como concebimos el tiempo. Soy miembro de la red de comunicación del pueblo wayú, Utchimajana, que significa como quienes tienen la palabra o quienes llevan la palabra. Y desde allí hemos hecho el ejercicio de pensarnos nuestra comunicación como pueblo indígena, primero porque es un derecho, y si no lo ejercemos lo perdemos y nos invisibilizamos. Y segundo, porque creo que la comunicación es un acto de resistencia. En mis manos tengo un hermoso pachichi que nos representa la unión en la Escuela de Comunicaciones del pueblo wayú. En este pachichi hemos echado un puñado de arena de nuestro territorio. Lo importante, sobre todo lo importante desde una perspectiva antropológica, es la participación que los pueblos indígenas tienen en la definición del producto final y también en la factura de ese producto final, digamos, ¿no? Es decir, es una cuestión de participación y de empoderamiento a través de esa participación. La comunicación indígena pasa por asumir la autorrepresentación, pasa por salir de esa mirada colonizadora de los otros, en los que la antropología tiene una larga experiencia y los antropólogos, de objetivar al otro. Desde esa perspectiva es que los comunicadores indígenas están hablando de una comunicación propia, es decir, desde sus prácticas sociales y desde sus valores y sus costumbres. Entonces, ahí la historia de los Estados-nación para gestionar el llamado problema indígena desde comienzos del siglo XX ha dado respuestas diferentes. Al calor de la Revolución cubana, con las reformas agrarias, el desarrollo del sindicalismo campesino-minero y las migraciones del campo a la ciudad, las décadas de los 50, 60 y 70 fueron muy propicias a las disidencias políticas, pero también a las expresivas. Mientras en Norteamérica y Europa el cine directo o el cinema verité respondían a esta crisis de la representación con más énfasis en lo estético que en lo conceptual, en América Latina el cinema novo brasileño, el tercer cine o el cine imperfecto planteaban una descolonización radical de las formas de contar. No cayuyani Paulina tasajrazunamanta pasascanta.
mana hinachu, mana ayku kanchu. Kay nasyuwan, kay Paulinawan, ichapis kay lugar niyo kunaman, mana qharikunkuchu, chaymanta qaynakunanqa mana wawayoq. Qunqurchakimanta sumaqta haywakunqanku. Paulina wichay urquta, wicharenqa machula kunaman haywaq. Ñoqapaq mana chaykunachu kanman. Ñoqa yuyani apamusqankuta, kay mana allin kawsayta ayllunchisman. Chayaq gringokuna, qhencha gringos. En Bolivia, directores de cine como Jorge Sanginés incorporaban actores y trabajadores indígenas en el proceso de producción de sus películas, desplazando ligeramente el eje de autoridad de la mirada. Un eje que el antropólogo Jay Ruby invitaba a romper en aras a un cine etnográfico reflexivo. Un cine más enfocado en el proceso que en el producto, en el que la cámara cuenta como un personaje más y en el que toda representación es polémica. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio. Algo que empezaron a entender muy pronto las radios populares y comunitarias, a menudo acompañadas por una iglesia comprometida con la educación y con la lucha sindical, y poniendo voz a los primeros intentos de democratizar la comunicación en América Latina. El manejo es poca ciencia y su precio... Aparece como un segundo momento como desde la antropología visual, en la que se empiezan a hacer proyectos de formación a pueblos indígenas en el uso de cámaras y otras técnicas mediáticas. Esto se ha llamado la cámara nativa, ¿no? También estas instancias formativas dieron lugar a un levantamiento, ¿no? A una necesidad de mirarse y reivindicar una mirada propia por parte de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ha pasado con el cine indigenista? Es que, bueno, en Ecuador, como en los años 70, 80, es como un auge de este cine, pero contado desde los antropólogos, los investigadores nacionales o extranjeros, que no necesariamente eran indígenas, ¿no? Eran gente que era ajena a la realidad, pero sin embargo nos retrataban y nos daban diciendo lo que pensábamos o lo que ellos creían que nosotros pensábamos, sentíamos o vivíamos, ¿no? Porque claro, antes éramos objetos de estudio y de alguna manera los antropólogos, investigadores que venían nos cosificaban a nosotros, los pueblos indígenas. Y ahora lo que pasa es que rompemos eso. Está surgiendo un nuevo grupo de compañeros y compañeras que están contando su propia historia desde sus propios sentires, desde su propia legitimidad también, porque ¿quién mejor que los pueblos indígenas para hablar de los pueblos indígenas? La celebración del 5º centenario del encuentro de los dos mundos fue la chispa que prendió la llama definitiva. Para los pueblos indígenas no había nada que celebrar. El imperialismo seguía vigente. En 1990 se producía el primer levantamiento indígena en Ecuador como respuesta a estos festejos. Las políticas neoliberales de ajuste estructural y la crisis de la deuda habían elevado los niveles de pobreza de los países latinoamericanos a cotas desconocidas. Estas y otras controversias fueron alimentando un movimiento con numerosas réplicas en todo el continente por la lucha y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la comunicación se perfilaba como un derecho transversal a todas sus reivindicaciones y demandas. El movimiento zapatista interpelaba el discurso del poder desde sus trincheras mexicanas, haciendo uso de la tecnología y de los medios de comunicación para fines propios. Un camino que seguirían después otros muchos colectivos campesinos e indígenas, fundando pequeños medios radiofónicos, audiovisuales y escritos en un proceso común de apropiación de la mirada. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas nace con un propósito allá en 1985, justamente para visibilizar la vida actual de los pueblos indígenas,
Entonces, es una preocupación de la coordinadora de trasladar esta realidad que se está viviendo desde abajo, de trasladar la voz y la imagen de los pueblos hacia otros escenarios. O sea, es un nuevo modelo de hacer comunicación propia, en donde no solo nosotros somos también los que empezamos como a interesarnos en producir. Más allá de eso, hay otros espectadores u otros movimientos, u otros grupos fuera que también están interesados en promover el cine indígena, el cine alternativo, el otro cine, vaya. El contenido es más la realidad de los pueblos, la visibilización de los pueblos en la defensa de sus tierras y territorios, en la defensa de su cultura, de su patrimonio, en defensa de su conocimiento, de su cosmovisión. Hay que decir, como un elemento característico y que define la comunicación indígena hoy en el continente latinoamericano, que esta se concibe como una herramienta estratégica al servicio de los procesos de los propios pueblos. Estamos hablando de procesos políticos, sociales y económicos que lo que reivindican es sobre todo la existencia de derechos colectivos a la existencia y sobrevivencia y a definir su presente y su futuro por parte de todos estos pueblos. Y la comunicación se va a concebir como una herramienta estratégica siempre al servicio de estos procesos. Hablamos de que es una comunicación que en el marco de estos procesos de los pueblos indígenas tiene dos grandes componentes. Uno es que la comunicación sirve para denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Es esa herramienta que les permite extender esa denuncia desde los niveles de los propios pueblos, desde las comunidades, porque hay un trabajo muy importante en las propias comunidades, hasta el plano internacional. El segundo ámbito importante de esta herramienta estratégica es concebir la comunicación también como herramienta de reflexión y de análisis de la realidad de estos pueblos. A veces lo único que esperan es la pura encomiendita. Ya al ver las encomienditas que llegan, ellos se ponen contentos, ya abren el primer saquito, sea poquito, de 2 kilitos, pero es mucho para ellos. Creo que los medios de comunicación es una herramienta clara, política, cultural que nos hemos apropiado para poder defender nuestro territorio y para poder decir nosotros también estamos conquistando este territorio llamado comunicación en el uso de nuestro ejercicio como sujetos de derecho y también ir a la vanguardia del proceso cultural, porque a través de los medios de comunicación, o a través del ejercicio de la comunicación indígena, también fortalecemos nuestra identidad cultural, porque a través de ella pues, usamos nuestro idioma, nos visibilizamos y rompiendo un poco el estereotipo, o sea, cómo también somos indígenas desde esto y cómo también podemos expresar nuestros significados a través de los medios de comunicación. De esta forma, pueblos indígenas de todo el continente, con resistencias históricas compartidas, han empezado a trazar una nueva geografía de la comunicación. Desde los territorios mapuches en Chile a los territorios chipeguas en Canadá, experiencias radiales, audiovisuales y cinematográficas de diversa temática y complejidad han ido tejiendo una inmensa red. A ella se suma la fuerza de radialistas populares quechuas y aymaras en el altiplano, que comparten Bolivia y Perú, de televisiones comunitarias quichuas en la Sierra de Ecuador, de comunicadores nasas, cancuamos o cogis, y cineastas aruacos o guayús. A la tenacidad comunicativa de los Kayapó y otros pueblos indígenas de la Amazonia brasileña se unen los firmes avances de una política pública de comunicación indígena en Colombia y el sistema de comunicación plurinacional para los 36 pueblos indígenas bolivianos. Un
poco más al norte, comunicadores mayas, mixtecos, zapotecos, yaquis y huicholes, entre otros, desde sus pequeños puestos radiales o plataformas de internet, alumbran una zona muy oscura, especialmente castigada por las transnacionales energéticas. Y es ahí donde esta red continental rompe la frontera de los dos mundos históricamente separados para compartir visiones, paradigmas y conceptos con las experiencias comunicativas de los pueblos originarios de América del Norte. Es solamente en este siglo cuando arranca fuertemente un proceso, digamos, de aparición de nuevos creadores, cuya agenda es muy distinta a la agenda de los creadores no indígenas. Es decir, los artistas, cineastas, en algunos casos hacen películas por amor al arte, otros lo hacen por amor al dinero, pero los indígenas lo hacen no por estas, digamos, por estas justificaciones, sino por una necesidad imperiosa de visibilizar sus agendas políticas. Podemos decir que ese cine es un cine que tiene que ver con no solamente la búsqueda de la representación y del control de la representación por parte de los autores indígenas, sino es también una postura de supervivencia cultural. La domesticación de la tecnología del cine y del video no solamente ha implicado un giro sustancial en la manera en que los indígenas se autorrepresentan en las películas, sino también una transformación de sus identidades culturales y de reafirmación en algunos casos y de recuperación en otros de sus identidades perdidas. Entonces el cine indígena ha cumplido un papel importantísimo en las agendas de las políticas de la identidad indígena en América Latina. La comunicación indígena se revela como una herramienta estratégica para la negociación de las identidades culturales y para el quiebre definitivo de un discurso hegemónico distorsionante. Recuerdo que éramos bastante. La apropiación de la autoría por las comunidades retratadas y la concepción colectiva de las obras han supuesto una transformación radical de los lenguajes. A pesar de que cortaron el tronco de nuestro árbol, no pudieron arrancar su raíz. Los pueblos originarios de México estamos más fortalecidos que nunca. La corriente ética y política que fluye desde las uñas de los comunicadores indígenas hasta los equipos de captación y transformación de imágenes y sonidos se cierra con la devolución de la obra a la propia comunidad. Es así como se cierra el círculo de significado. Es así como se diluye una linealidad siempre raquítica para contar muchos tiempos que siguen conectados. Es así como cobra sentido hacer una comunicación propia y apropiada desde las propias culturas, desde las propias vivencias y desde las propias visiones de futuro. Ante las diversas problemáticas que viven los pueblos de Guatemala, indígenas y no indígenas, los medios de comunicación vienen a jugar un papel súper importante en esta sociedad. Pero en muchas ocasiones los medios de comunicación corporativos, en vez de ser un medio de comunicación, pasan a ser un medio de descomunicación, tergiversando la información, descomunicando a la población. En muchas ocasiones desprestigian a las comunidades indígenas, tachándolas de salvajes, de agresivos, que quebrantamos las leyes. Y no únicamente hablo de la población indígena campesina, también a la población que vive en la ciudad. Para nuestros pueblos, la comunicación es sagrada. Para nuestros pueblos, la comunicación no es únicamente de venir y contar lo que está pasando. La imagen, la palabra es sagrada para nuestros pueblos. Nosotros quizás estamos haciendo un poco de filosofía sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué es la nueva narrativa? Para los tecnólogos la nueva narrativa es la que se transforma a partir del uso de determinadas herramientas nuevas, y para nosotros no. Para nosotros el mundo de los conceptos y las ideas. Y esto se produce a un nivel de ejemplificación diaria. Cuando una mujer que nunca había hablado en público toma la palabra y usa un micrófono de radio, ahí se produce una transformación. Y sin quererlo y sin proponérselo, está construyendo una narrativa, que es la de su día a día. Nadie está contando
su vida la está contando ella y ella la está poniendo en valor. Y está defendiendo su fuerza de trabajar en las chacras, de trabajar con sus ovejas, de trabajar con su ganado, de atender una casa, pero además ser comunicadora popular. Entonces el comunicador indígena tiene además la bondad de expresarse en su propia lengua, de comunicarse a lo suyo, en los códigos no solamente de la lengua, sino del habla local que se está utilizando, en todo su rito, en toda su extensión, desde su idiosincrasia y desde la defensa de un territorio. Ahí, sin darnos cuenta, hay una construcción política, hay una construcción social y hay un cambio de paradigma. Salvando la brecha digital, que no siempre es fácil, las convergencias tecnológicas del vídeo y de Internet han generado un campo tremendamente fértil para la difusión de sus idearios. Hoy en día, numerosas producciones indígenas circulan por la red, estimulando nuevas formas de agitación política contra el extractivismo capitalista de las transnacionales y las oligarquías locales que lo favorecen. Sus imaginarios colectivos, ligados a un profundo respeto por la naturaleza, crean y recrean historias que hoy hablan de un mundo más global, más híbrido y tecnocéntrico. Ahora, en la actualidad, lo que ha pasado es que estos nuevos abaratamiento de la tecnología, así como también oportunidades para poder estudiar estas carreras como el cine, el audiovisual, que hace años eran imposibles para los pueblos indígenas por su alto costo. Es una carrera que era exclusiva y elitista, ¿no? Y ahora hace posible que podamos ahora nosotros acceder a estos espacios por becas, por créditos universitarios y cosas, que seamos nosotros los propios protagonistas. Lejos de las disputas por la autoría de las obras, cuya cruzada en Occidente ha viciado el universo de la creación, las producciones indígenas sortean nuevos caminos expresivos en íntima coherencia con sus formas de vida. Muchas de ellas exhiben con orgullo sus modos imperfectos, su mezcla de materiales, sus narrativas dispares, en busca de un lenguaje propio, liberado de los criterios de perfección artística de la gran industria cultural. Dar a conocer las realidades de nuestro Las pueblo. múltiples y heterogéneas producciones de los distintos colectivos de comunicación indígena en todo el continente americano hablan de un frente común, que es la lucha por la vida. En un planeta globalmente conectado, la comunicación indígena se revela también como un acto de resistencia y confrontación al engranaje de poder de los grandes medios de comunicación de masas.